de los elementos químicos, capítulo 14, los químicos tenían ahora un cuadro muy bien ordenado de los elementos que formaban el universo. ¿De qué estaban hechos estos elementos? En 1815, William Prout había ofrecido una interesante propuesta. El átomo de hidrógeno, si se le atribuye un peso atómico de 1, cabe suponer que todos los demás elementos están hechos con ese bloque de construcción. El carbono, por ejemplo, con un peso atómico de 12, puede considerarse una combinación muy apretada de 12 átomos de hidrógeno. El nitrógeno estaría compuesta de 14 átomos de hidrógeno, el azufre por 32 átomos de hidrógeno. Por desgracia, esta hipótesis de Prout pronto tropezó con el hecho de que numerosos elementos poseían un peso atómico que no era un múltiplo entero del hidrógeno. Cuando las medidas eran de una precisión refinada como las que efectuó el químico norteamericano Theodore William Richard de fines del siglo XIX y por cuyo trabajo recibirá el Premio Nobel de Química, este se halló con los que el pesos atómicos habían ser expresados en fracciones, que a veces llegaban hasta los 3 decimales. Esto ciertamente podía considerarse una prueba concluyente de que el átomo de hidrógeno no podía ser un bloque de construcción de los elementos. Y en 1890 un físico hizo una serie de dramáticos descubrimientos que dejaban muerta, muy bien muerta, la precisa y premisa propuesta de Prout. Averiguó que, a fin de cuentas, el átomo de hidrógeno no era la unión ni la unidad menor de la materia. En realidad existían unas partículas tan pequeñas que el mismo átomo de hidrógeno podía considerarse una estructura enorme, y lo que es más, la teoría de que los átomos eran individuales se derrumbaba, también completamente por su base. Thomson, Joseph Jones Thomson, un físico británico que descubrió la primera partícula subatómica. Los experimentadores con electricidad habían averiguado que una corriente eléctrica en el vacío producía una radiación brillante a la que llamaron rayos catódicos. Thomson mostró que esos rayos consistían en partículas muy pequeñas que llevaban una carga eléctrica negativa. Dado que parecía la última unidad de electricidad, se la llamó electrón, ya que su masa de la partícula era tan solo de 1 de 800. Luego, Wilhelm Conrad, cuando estudiaba los mismos rayos catódicos, había descubierto accidentalmente que podían alcanzar una muy energética penetración radiactiva. Llamó a estas radiaciones rayos X. Luego el físico francés Henri Becquerel realizó su famoso descubrimiento de la radiactividad a través del accidente de una placa fotográfica guardada en un cajón, con algunas sales de uranio. Esta radiación, llegado el momento, se averiguó que consistía de rayos alfa, rayos beta, electrones y rayos gamma. Luego Ernest Rutherford empezó a bombardear átomos con partículas alfa emitidas por material radiactivo. Las partículas alfa eran más de 7000 veces tan masivas como las partículas beta y viajaban a una velocidad muy elevada cuando eran emitidas por átomos radiactivos. ¿Y de qué estaba hecho el núcleo? Según el comportamiento de los átomos de hidrógeno, Rutherford decidió que consistía en una o de más partículas cargadas positivamente, a las que llamó protones. Cada núcleo tenía tanto protones como el átomo electrones, por lo que las cargas del protón y el electrón se equilibrarían y el átomo como un todo era eléctricamente neutro. El átomo de hidrógeno contiene solo un protón y un electrón. El átomo del helio posee 2 protones y 2 electrones, mismos que las partículas alfa. Radioactividad. Thomson, Roentgen, Becquerel y Rutherford, todos ellos recibieron el Premio Nobel por sus trabajos. Luego, en el siglo pasado, en 1867, Madame Curie se marchó a París para proseguir con su educación, y allí lo conoció y se casó con un químico francés, Pierre Curie. Ella fue quien sugirió el término de radioactividad. Con entusiasmo e imaginación se sumergió en una carrera de investigación de este fenómeno. María empezó como un instrumento de medicación y de medición empleo del fenómeno de la pieza electricidad que estaba relacionada con el comportamiento de los cristales y que había sido descubierto por Pierre Curie. Fue quien midió la fuerza de la radioactividad. Luego de eso se descubrieron 2 más, en 1899 y en 1900, que fue el actinio y el radón. En 1901 descubrieron el europeo, que eran las tierras raras, y el famoso llamado lutecio, que luego habían proseguido con todos los isótopos, que fueron descubiertos en el cambio de siglo.